Para mí es un verdadero placer poder hacer esta clase junto a Ricardo Terán de Folio Title. Es algo que muchos agentes me han pedido y me han preguntado, que cómo podemos ayudarnos mutuamente. Y bueno, para aquellos que no me conocen todavía, yo soy la branch leader de Southwest Florida. Mi branch se encarga de todo desde Marco Island hasta Punta Gorda. Así que cuando vengan por este lado del oeste pueden contar conmigo, venir a visitar a la oficina. Y tengo 14 años en bienes y raíces, y una de las cosas que más me ha impactado es, y que me gusta compartir con ustedes, es que lo más importante de ser un agente es el conocimiento que uno puede brindarle a sus agentes. Entonces, con esto me encantaría que aprendamos un poco más de lo que hace Folio y cómo puede ayudarnos a ustedes y a sus clientes en las transacciones. Así que, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Michi. Este curso que se titula Para Nuevos Agentes es un curso que se ha pedido por mucho tiempo y el tema ha sido cómo se define un nuevo agente. En mi experiencia, nuevo puede definirse como que no tenías experiencia previa en real estate, estás entrando, querés desarrollar una nueva carrera, estás buscando tal vez un ingreso económico adicional o tal vez estás en otra etapa de vida y te querés dedicar a algo diferente. O hay muchos agentes de real estate que practican eh, en esta industria de tiempo parcial. Es decir, tal vez tienen otros compromisos laborales, pero les gusta el real estate, entonces no tienen tanto tiempo para dedicarles a aprender las cosas básicas, porque cuando tienen la oportunidad de entrar en su primera transacción, es un corre-corre sin parar, ¿verdad? Y eso los presiona mucho. Em, para Folio y para mí en lo personal, tanto como director de Avanti como cofundador de Folio, uno de los valores y principios más fundamentales para construir el éxito en cualquier emprendimiento, pero especialmente en real estate, es ese compromiso con el aprendizaje continuo. Y si sos de tiempo parcial o acabas de entrar en la industria, no tenés la práctica transaccional para poder saber qué esperar. Y cuando empezás a transaccionar, te encontrás la sorpresa que cada transacción es diferente. Entonces, no hay como una consistencia en lo que vas aprendiendo. La oportunidad y la mentalidad con que los quiero invitar a que escuchen el training de hoy es una mentalidad de oportunidad, porque en cada transacción vamos a aprender algo nuevo. Y en cada transacción vamos a ir construyendo los conocimientos bases como un edificio que nos van a ayudar en la próxima sin crear la expectativa al cliente que la próxima va a ser igual que la anterior. So, esta presentación fue creada particularmente, específicamente para el día de hoy. Quiero agradecerle a mi equipo de mercadeo, especialmente a Natalia Gil, que está aquí en la llamada, que ella fue realmente la que me ayudó a consolidar todas esas ideas que hemos venido teniendo por tanto tiempo para traerles algo muy específico. Y quiero agradecer de forma muy especial a Michi, porque ella cuando entró como branch leader, ella buscó hacer una reunión con nosotros, nos dijo, necesito ayuda, ¿cómo me pueden ayudar? Este es el tipo de preguntas que me hacen con mis agentes y yo estoy comprometida a ayudarles a encontrar soluciones. Yo quiero ser un apoyo, quiero ser un líder para mis agentes. ¿Cómo me puede apoyar el ecosistema de Avanti y Folio en particular para guiar a mis agentes? Yo eso se lo agradezco mucho a Michi, esa apertura. Nosotros somos servidores, van a ver qué hacemos y cómo lo hacemos, y particularmente somos aliados estratégicos de todos los agentes de real estate para que puedan lograr esas metas. So, hoy vamos a ver los fundamentos del título, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la compañía de título? ¿Cuál es su rol y qué es el seguro de título? ¿Qué hace quién, verdad?
¿Quién hace qué, mejor dicho? ¿Qué hace el realtor, el lender, la compañía de título? Esta pregunta suena tan elemental, pero en mi experiencia es una de las cosas más fácil de malentender nuestro rol en una transacción y el rol de los proveedores auxiliares como el lender y el título. Vamos a hablar rápidamente del proceso paso a paso a un rasgo muy general. Vamos a hablar cuáles son los costos que se pueden esperar y quién paga qué en qué condado y cómo podemos entender una situación, si hay una compañía de títulos, si hay dos compañías de títulos, cómo funciona eso, quién lo decide. Vamos a hacer un highlight del rol de ustedes como agente y algunos errores comunes a evitar y después vamos a hablar un poquito de folio, Tyro. So, ¿qué es una compañía de título? Una compañía de título es un intermediario independiente en una transacción inmobiliaria. ¿Ok? En pocas palabras, nosotros revisamos el historial del título, confirmando que la propiedad se puede transferir legalmente sin gravámenes, embargos o defectos de título. Esto es muy elemental. Si vas a comprar algo, tenés que confirmar lo que estás comprando. Y esa confirmación es una confirmación legal, ¿ok? Muchos de ustedes son de otros países o tienen experiencia en otros países. Es muy entendible que si quieres comprar una propiedad, tenés que ir al registro de la propiedad, al registro público y buscar el expediente histórico de la propiedad. Se están buscando los dueños anteriores, se están buscando hipotecas, se están buscando gravámenes que tal vez el municipio haya interpuesto. Aquí la área municipal se divide en la parte de la ciudad y la parte de el condado, el county. So, esa revisión tenemos que entender de qué estamos hablando desde el punto de vista de la propiedad y cómo sabemos que eso se está traspasando con todos los derechos que tienen. Ustedes, estoy seguro que las malas lenguas de la calle escuchan mucho los quit claim deeds. Bueno, eso es un método de traspasar una propiedad, pero no conlleva ninguna garantía de los derechos históricos legales de la propiedad. So, estás comprando algo al aire, ¿verdad? A la vista del comprador. Mientras que un warranty deed es un tipo de traspaso que te va a traspasar los derechos que vienen con esa propiedad. Ahora, vale la pena mencionar, por si alguno de ustedes es abogado y tal vez digo algo tonto o equivocado, yo no soy abogado. Mm. Yo he aprendido de esto porque he tenido un excelente mentor que es abogado, que es socio fundador de Folio Tyro, pero también porque cuando empezás a aprender de esto, empezás a perder el miedo de todo eso que te dicen que es legal y que necesitas solo el abogado. Mucho de esto tiene una lógica fundamental y es lo que les quiero transmitir. Que mi objetivo no es que ustedes se vuelvan expertos en títulos. Mi objetivo es que ustedes pierdan el medio como el guía del cliente, que pierdan el medio de hacer preguntas, que pierdan el medio de que alguien más les dijo algo que ustedes no sabían, que aquí se ve mucho, ¿verdad? Se trata de aprovechar de que ellos tienen un conocimiento que vos no tenés. Esto es para empoderarlos a ustedes, ¿verdad? Y si no son abogados como yo, pues se puede aprender. So, una vez que revisamos el título, nos toca dar un seguro a la propiedad. Ahora, mucha gente se confunde porque dice que es el seguro de la casa, pero no es el seguro de la casa. El seguro de la casa te protege contra huracanes, inundaciones, etcétera. Esto es un tipo de seguro muy específico que ya se lo voy a explicar pronto, pero nosotros somos emisores de un seguro para el cliente y para el banco. Nosotros retenemos fondos y documentos originales en custodia, en escrow. Tenemos que resguardar todos los fondos que entran en la transacción del cliente y del banco y luego tenemos que custodiarlos y entregarlos y distribuirlos a las personas correspondientes, como pueden ser si hay una hipoteca sobre la casa. Si el que te está vendiendo tiene una hipoteca, tenemos que garantizar pagar esa hipoteca. Si hay un proveedor de servicio, por ejemplo, se manda a hacer un survey, hay que pagar el survey. Nosotros hacemos ese desembolso. Y luego, la parte crucial es el registro en el registro público.
Una vez que nosotros intercambiamos el dinero del cliente del banco por los documentos originales que confirman la venta de la propiedad, nosotros los llevamos al registro público para que se registren. ¿Ok? Ahora, hay 4 sombreros como mínimo que juega el papel de lo que de aquí en adelante vamos a llamar el closing agent. ¿Ok? Porque la compañía de título es simplemente una forma de organización legal que te permite el estado de la Florida para poder obtener un licenciamiento para hacer lo que hacemos. Al igual que ustedes trabajan en real estate y tienen un real estate license o tienen un real estate broker's license, nosotros tenemos un title agent license. Y por eso es que se llama compañía de título. Pero las compañías de título no son los únicos que pueden hacer este trabajo. También los abogados registrados en el colegio de abogados lo pueden hacer. Entonces, sea compañía de título o sea abogado, el rol del agente de cierre es un rol crucial entender porque lo que se hace es que se coordina toda la logística del cierre, las firmas, los desembolsos y asegurar que estén despejadas las condiciones del asegurador de título y del prestamista que va a dar el préstamo. Otro rol es el agente de fideicomiso. Ya les hablé de que tenemos fondos en fideicomiso y documentos. Estamos regidos bajo las leyes de la Florida como agente de fideicomiso. Somos un agente de seguro de título. Nosotros tenemos lo que se llama un appointment con una compañía de seguro, varias compañías de seguro. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos un cierre, siguiendo los parámetros del asegurador, nosotros podemos firmar una póliza de título y entregárselas a ustedes en nombre del asegurador. Estamos amparados bajo la ley para poder hacerlo con nuestra licencia y estamos facultados porque somos asignados por el asegurador, right? Nosotros tenemos 2 aseguradores muy importantes. Stewart Title, la compañía de seguro de título más vieja de Estados Unidos, tiene más de 150 años, y Old Republic Title, que es la segunda más grande en Estados Unidos. Y de último, uno de los sombreros que nosotros usamos, que en mi opinión humilde, pudiera ser de las más importantes, definitivamente la más importante en el contexto de esta conversación con ustedes, es que nosotros nos convertimos en una especie de coordinador de transacción. Ahora, muchos de ustedes han trabajado con coordinadores de transacciones excelentes. Les hacen las cartas para las fechas clave, le dan seguimiento a las personas que no contestan. Los transaction coordinators de real estate juegan un papel crucial. Ese no es este tipo de papel, aunque mucho de eso se conlleva. Pero en una transacción de real estate, como vamos a ver, hay muchas personas, muchos roles involucrados. Y cada una de ellas va trabajando en paralelo. So, alguien tiene que funcionar como una torre de control. Y la realidad es que en distintas partes de la transacción, diferentes roles, diferentes actores van a jugar un papel de liderazgo y a veces eso causa turbulencia porque todo el mundo quiere opinar, tener la razón, conducir el carro como ellos quieran, pero en realidad estamos juntos, teniendo que coordinar y el quien más se asemeja para coordinar eso y el que tiene esa responsabilidad es el title company, el coordinador de transacción. ¿Cuáles son algunas actividades que nosotros hacemos? Bueno, facilitamos la ejecución de contrato entre las partes y esto lo quiero explicar porque esto es algo que a mí me tomó un tiempo aprender y estoy convencido que la gente no le entiende. Cuando hay un contrato de compraventa de una propiedad, el contrato de compraventa solamente tiene 2 partes, la parte del comprador y la parte del vendedor. Esas son las únicas 2 partes que firman en ese contrato. Ahora, ese contrato hace referencia a otras partes, hace referencia al closing agent, hace referencia al lender, hace referencia al escrow agent, hace varias referencias, pero los que ejecutan ese contrato es el comprador y el vendedor. Y muchas veces a nosotros nos toca facilitar esa ejecución. Porque un buyer agent dice una cosa, un listing agent dice una cosa, el cliente tiene una duda, el banco necesita cierta aclaración. So, esa facilitación del contrato, nosotros la hacemos. Ahora, hay 2 contratos adicionales que a la gente no realiza, que son contratos que la compañía de título coordina.
Hay un contrato entre el comprador y el asegurador de título. Eso es un contrato, es un compromiso del asegurador brindarte un seguro si las condiciones del asegurador se cumplen. Esas no son las normativas que nosotros le entregamos al cliente para estar asegurado. Ese es un contrato. Pero el tercer contrato es el contrato entre el banco que va a prestar el dinero y el comprador. El loan commitment es un compromiso de prestar dinero y los documentos de préstamo que se firman el día del cierre es un contrato entre el banco y el cliente. Y el banco necesita que la compañía de título le ayude a coordinar ciertos detalles que van en ese contrato. So, la facilitación de la ejecución de esos tres contratos es fundamental. Otra actividad importantísima es la recopilación de la información clave y la preparación para coordinar la creación de la documentación. Hay más de 3.500 puntos de información de datos en un cierre. La gente no lo piensa, pero cada campo en una de esas aplicaciones de préstamo, cada campo en un cuestionario de título, cada email donde hay información intercambiándose, es información que se requiere para que se pueda hacer el cierre. Y la recopilación de información clave es absolutamente importantísima hacerla a tiempo. Por ejemplo, si vos vas a comprar una propiedad y estás casado, el hecho de que nosotros sepamos que estás legalmente casado y que vas a vivir en la propiedad es extremadamente relevante. Es relevante para el seguro y es relevante para el préstamo. ¿Por qué? Porque los matrimonios que viven en una vivienda principal tienen derechos legales fundamentados en la Constitución de la Florida. Por ende, ciertos tipos de préstamos tienen que aplicarse y cierto tipo de normativas se tienen que aplicar en los documentos de traspaso. So, ayudar a la compañía de título con los clientes que no responden emails, que no te contestan, que estoy muy ocupado, es súper importante. Ahora, nosotros también preparamos los settlement statements. ¿Qué es el settlement statement? El settlement statement es la bitácora, la planilla financiera de la transacción. En la calle, popularmente, a veces se refiere a un HUD o a un alta, incluso un CD. Esos son formatos de settlement statements. Son distintos tipos de settlement statements que todos contienen más o menos la misma información. Más tarde en esta presentación vamos a mostrarles el código QR, que tenemos un curso pequeño de 20 minutos sobre qué son los settlement statements y los costos de cierre y los explicamos más en detalle. Esto no es el lugar para esto hoy, pero los podemos invitar que se inscriban. Y es totalmente gratuito para ustedes. Recolectamos y desembolsamos fondos, incluyendo las comisiones. A mí me sorprende de sobremanera cuántas veces nosotros tenemos que casi que rogarle a los agentes de real estate que nos digan cómo quieren que les paguemos sus comisiones. Es decir, has esperado 6 meses para una comisión y no contestas el cuestionario para saber cómo te podemos pagar. Ahora, ustedes tienen un privilegio como agentes de AvantiWay porque este problema no lo tienen ustedes. Porque como están en AvantiWay y usan los servicios de folio, las comisiones de ustedes están listos el mismo día del cierre. Eso es una de las grandes ventajas que ustedes tienen. Pero para los agentes que están afuera, a nosotros nos gusta que su dinero esté disponible lo más rápidamente posible. Y si yo le tengo que mandar un cheque a su broker y su broker lo recibe en una semana y su broker aguanta el dinero otra semana, el agente no se le paga hasta en 2 semanas. Sin embargo, si yo te mando una carta, es decir, si vos me decís el número de transferencia bancaria de tu broker, yo te pago hoy mismo para que vos puedas cobrar más rápido. Eso es una gran ventaja que ustedes tienen, que cuando ustedes hablan con el otro agente, Folio paga súper rápido siempre y cuando le des la información para saber a dónde te vamos a pagar. Gestionamos el seguro de título, eso ya lo hablamos, esa gestión pasa por unos reportes de investigación legal, registramos los documentos de titulación y la hipoteca, coordinamos el cierre, que lo hablamos, y al final del día somos un pie de amigo, somos un guía de los agentes. Nosotros no sustituimos a su broker ni a su branch leader. Nosotros no sustituimos a VIP Support. Nosotros trabajamos de la mano con Michi. Nosotros trabajamos de la mano con Ramón, con Marcelo, con Cristian,
con Mauricio, con Summer y con Álvaro y con Cristina. Nosotros trabajamos de la mano con la infraestructura de Avanti para guiar a la gente. Lo que sí hacemos en cuanto a guía, un poquito más, digamos, intensamente o más que otras compañías que no lo hacen, es que guiamos en la parte de negociación. Nosotros, por la naturaleza de nuestro negocio, pasamos en negociaciones todo el santo día. Solo por mis manos han pasado más de 6,000 contratos de real estate, sin contar los otros contratos que en mi carrera he tenido que negociar, incluyendo que yo manejé un fondo de capital de riesgo, donde todo el día pasaba negociando inversionistas, inversiones de capitales en empresas de tecnología, abogados, bancos. Lo que nosotros hacemos es negociar y buscar negociaciones ganar, ganar. Esa guía a los agentes es fundamental y es un apoyo. Creo que Michi estaría de acuerdo, que María Gabriela Tedesco estaría de acuerdo. Es un apoyo para los branch leaders y para el ecosistema de Avanti que nadie más lo puede ofrecer. Ahora, hasta este momento hemos hablado de este famoso seguro de título y mucha gente quizás no sabe qué es este seguro, no sabe por qué se necesita o peor, te comentó un primo que ese seguro es totalmente inútil y que no sabes por qué lo necesitas. Les voy a comentar qué es el famoso seguro de título porque es un seguro supremamente su generis, es único en su configuración y te lo voy a explicar con una analogía. Janet ahorita está en el auto. Muchos de ustedes están en el auto. Ustedes, con tener un auto, tienen un seguro de auto. ¿Sí o no? Se paga ese seguro todos los meses o todos los trimestres o todos los años. Y si tenés un accidente, Dios no quiera, te sube la prima. Y pagás para siempre en el futuro mientras manejes el auto. ¿Sí o no? Sí, correcto. Ese seguro de auto, como un seguro de vida, es un seguro que tiene una alta probabilidad, en el caso del seguro de vida, 100% que nos vamos a morir, que entre más uses el servicio, más probabilidad que lo necesites utilizar el seguro algún día. Tenés que pagar una prima continua en el futuro para cubrir un riesgo en el futuro. ¿Correcto? Si vos pagas tu prima de auto hoy, digamos que llevas un año pagando la prima y pagaste en el año, por decirte, $1,000, ¿ok? Si vos tenés si vos necesitas usar el seguro de auto en 30 días, las primas en teoría ya te activaron que tengas el derecho de usar ese seguro y hacia futuro lo vuelves a pagar y te sigue dando cobertura. El seguro de título es totalmente distinto porque tiene una sola prima. No es una prima continua en el futuro. Vos pagás el seguro de título una sola vez en el cierre y te protege a ti y tus herederos en el futuro de un reclamo de tu propiedad que venga del pasado. Lo voy a volver a repetir. Si vos manejas tu auto y en el futuro vos tenés necesidad de usar el seguro, ese riesgo estaba en el futuro y te cubre en ese momento. Y por eso es que pagas primas continuas, porque seguís estando expuesto al riesgo. En el seguro de título nosotros paramos la exposición de riesgo el día del cierre porque paramos el riesgo del pasado. Y te decimos, con esta prima que estás pagando de una sola vez, cualquier riesgo que te cause una pérdida financiera en el futuro está cubierta con esa prima. ¿Qué es lo que no te cubre el seguro de título? Si como dueño en el futuro a vos te ponen un gravamen en el futuro, ese riesgo no está cubierto porque vos tuviste ese riesgo. El que tuviera que cubrir ese riesgo es el próximo que va a comprar. Lo fundamental del seguro de título es que tiene un solo pago de por vida, te cubre al dueño de la propiedad y a sus herederos y cubre los riesgos del pasado en el futuro. ¿Cuáles son algunos reclamos comunes? Un gravamen que no estaba registrado. Me pasó la semana pasada, un cliente compró en un condominio, ese condominio
le habían puesto un gravamen. Ese gravamen, ese lien, no había sido registrado en el récord público. El cliente que compra recibe una carta de la asociación informándole que tiene que pagar un lien de $30,000 y el cliente dice, espérate un momentito, yo compré hace 3 meses, eso no estaba. Cuando llamamos a la compañía de seguro, ellos descubren que ese gravamen existía y no había sido propiamente registrado. La compañía de seguro le pagó los $30,000. Ese es el tipo de riesgo que sale. Otro tipo de riesgo. El lunes recibí una llamada de un cliente de que iba a comprar una propiedad de un familiar y cuando yo le he pedido la dirección de la propiedad, yo busco que en el registro público dice que el familiar es Pepito Pérez. Y dice el cliente en la línea, no, no, no es Pepito, Pepito era mi tío abuelo, el dueño es el hijo de Pepito, que se llama Ricardito. Ricardito supuestamente tenía en su posesión un derecho de título de la propiedad que nunca había quedado registrada. Don Pepito Pérez ya estaba muerto. So, ¿cómo es que el difunto va a traspasar la propiedad? Entonces tenemos que hacer esa búsqueda de que no haya un reclamo de un dueño que nunca quedó registrado. Ahora, voy a hacer una pausa. Para los que no me conocen también, yo soy de Nicaragua, ¿ok? En Nicaragua ustedes conocen que hubieron una guerra civil, como en mucho Centroamérica, y en ese contexto hubieron miles de violaciones de derechos de propiedad, propiedades robadas, propiedades confiscadas, pasó en toda Latinoamérica. Cuando a mí me dicen que en Miami, en la Florida, hay problemas de título, yo me reía, yo decía, es imposible. Yo conozco lo que es un problema de título en la región centroamericana. Eso no pasa en Florida. Pero cuando empiezo a aprender, veo de que aquí hay miles de problemas de título que vienen de otra naturaleza. No son confiscaciones, no son expropiaciones, vienen por otras razones, tal vez razones más elementales, pero pasa porque somos humanos. Tenemos errores de escribanos, no llegamos a registrar un documento o simplemente se hicieron compromisos y obligaciones que impactan la titulación y hay que protegerse. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, si vos conseguís un préstamo, el préstamo requiere que tengas ese seguro. Cuando hablamos del seguro de título, estamos hablando en realidad de dos tipos de seguro. El seguro del dueño y el seguro del banco. ¿Ok? Ya que entienden un poquito mejor lo que es un seguro de título, cómo está configurado, a quién cubre, cómo sabemos cuánto cuesta y quién lo paga. Bueno, en la Florida hay tarifas promulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fórmula que el estado de la Florida tiene para poner el precio del seguro de título. Si vos venís a Folio Title o vos le preguntás a cualquier otra compañía de título, el seguro del dueño debería de tener exactamente el mismo costo. ¿Ok? Ahora, ¿quién paga? Es una pregunta muy interesante porque eh, el quien paga está como una costumbre en los distintos condados de la Florida. Este es un mapa que les enseña con los colores dónde es que tradicionalmente paga el comprador y dónde es que tradicionalmente paga el vendedor. ¿Ok? Ahora, lo que no se entiende es que el quien paga por el seguro es el quien escoge la compañía de título. En otras palabras, la costumbre histórica de este mapa nos muestra quién paga el título y quién tiene el derecho de escoger. Pero la realidad que el quien escoge la compañía de título es negociable, porque el quien paga el seguro es negociable. Tradicionalmente, normalmente, al quien más le va a convenir pagar el seguro al quien más le va a convenir escoger la compañía de título es al comprador, porque el comprador es el que se queda con el problema en el futuro. Pero como ustedes pueden ver en este mapa, así a ojo de buen cubero, la gran mayoría de la Florida, el quien escoge es el vendedor. Si ustedes representan a un comprador en esas áreas blancas donde escoge el vendedor, vamos a hablar de qué pueden hacer. Y si ustedes representan a un vendedor
en esas áreas azules, vamos a hablar de qué pueden hacer. Pero al final de cuentas, ustedes van a querer que el cliente que ustedes represente escoja la casa de título, porque van a tener mucho mayor control. Y lo que vamos a hablar un poco es cómo podemos negociar esos costos para que le impacte los costos de la menor forma posible al cliente. So, hablemos un poquito del realtor, el lender y folio como compañía de título. El realtor asesora y representa al cliente en la negociación de real estate, debe de ser experto en valoraciones y en hacer comparativos de mercado. El realtor, antes de hacer el contrato, es el confidente, es el pie de amigo, es a veces psicólogo, es a veces mejor amiga, es a veces chofer de los clientes que están buscando propiedad. Pero una parte que los realtors no te dicen que tenés que hacer y lo tenés que hacer súper bien, es que vos le tenés que generar las expectativas correctas al cliente. Es como que si tuvieras un niño de 7 años y vos le digas que la próxima semana lo vas a llevar a Disney y después cuando viene el viernes y dice el niño, ya nos vamos, y dice, no, amorcito, discúlpame, no podemos ir este fin de semana. ¿Qué va a pasar? ¿Le quebras el corazón al niño? Le creaste una expectativa falsa porque le dijiste que tenías la intención, pero no te planificaste, no ahorraste, no pudiste ir. Los clientes son igual. Si un cliente cree que puede comprar un palacio en Bay Harbor por $350,000, pues esa expectativa no es realista. Y durante la transacción, ustedes como realtors van a tener que ir continuamente administrando las emociones y las expectativas del cliente. Eso no es algo que te dicen en la asociación y eso no es algo para el cual a ustedes los entrenan. Ustedes se entrenan en marketing, en redes sociales, en comparativos, en calculadoras de inversionistas, en contratos, pero ¿a qué hora te entrenas en la parte humana? Al final de cuentas, especialmente en esta era de la inteligencia artificial, donde uno de estos días los robots nos van a venir a comer la cabeza, es una de las carreras que queda para hacer esa conexión humana, para ser ese amigo, ese asesor con una de las decisiones financieras más importantes de la vida de un cliente. Eso es lo que hace un Human Realtor. Ahora, el lender se tiene que encargar del préstamo y para hacer el préstamo, el lender tiene que evaluar el crédito de la persona a quien presta, su historial, sus activos, su estabilidad laboral, pero también tiene que evaluar si esa propiedad vale lo que dice que vale. Tiene que estudiar si es una buena propiedad, en una buena localización, que tenga buena estructura. Porque, ¿qué hace el banco si te presta dinero y la casa se cae el siguiente día? El banco no hizo nada, perdió su dinero. Porque ese préstamo no te lo van a pagar si no tenés casa. So, el lender está tratando de hacer una evaluación crediticia y está tratando de hacer una evaluación de la propiedad. Y cuando hay un condominio en particularmente, además de la propiedad, tiene que evaluar al condominio. La administración del condominio. ¿Tiene reservas o no tiene reservas? ¿Tiene assessments o no tiene assessments? ¿Tiene violaciones o no tiene violaciones? ¿Tiene demandas o no tiene demandas? ¿Verdad? Entonces, el lender lo que está siempre tratando es correr en paralelo la gestión de riesgo del cliente y la propiedad y correr en paralelo la coordinación con la compañía de título en la revisión de la historia legal, en la custodia de los fondos y en la coordinación. Porque el banco, aunque ustedes quizás no lo sepan, le puede decir al cliente, el préstamo está aprobado y estamos listos, pero el banco no está listo para desembolsar, porque lo que está en la letra menuda de todos los documentos que firma el cliente es que el banco solamente puede desembolsar si la compañía de título le da el seguro. Si no hay seguro, no hay préstamo. Por eso es que coordinar lo más posible entre realtor, lender y compañía de título es tan importante. Hagan sus grupos de WhatsApp, hagan llamadas de three-way donde coordinamos todo. No dejen que ni Folio ni nadie les diga a ustedes que le vayan a decir al lender. No dejen que el lender les diga que le vayan a decir a Folio. Ese jueguito de teléfono es un juego terrible. Hablemos, coordinemos, encontremos la solución para el cierre, protejamos al cliente y cerremos transacciones juntos. Y hay mucho ruido.
Porque todo el mundo en una transacción de real estate tiene una opinión. Ya les hablé un poquito de la interacción entre el lender y la compañía de título, pero también hay coordinadores de transacción. Yo he trabajado con coordinadores de transacción donde le he dado la misma instrucción 99 veces y simplemente hacen caso omiso. Y eso genera mucho ruido. Hay otros coordinadores de transacción que hacen demasiado. Te mandan un adendum ejecutado, pero ese adendum ejecutado no va en línea con el contrato, por ejemplo. So, simplemente la coordinación y la comunicación abierta es la mejor manera, pero no tengan ninguna duda que esas comunicaciones son la clave. Son la clave porque el cliente está abrumado y le necesitamos bajar el ruido. Son la clave porque el cliente está nervioso y no sabe a quién creerle. Y peor, tiene un primo que sabe todo de todo, que lo ha convencido de que todo lo que él está haciendo está mal y todo lo que hizo el primo está bien. Eso a cualquiera lo tuviera con mucho miedo. Ahora, ¿cuál es el proceso, la vida transaccional? Aquí no tengo una lámina, pero necesito que se imaginen tres etapas en la vida de una transacción. La parte precontrato, la parte durante el contrato y la parte después de que se haga el cierre, post-closing. La etapa de mayor incidencia, control y coordinación que puede jugar el realtor es precontrato. Y con el dolor de mi alma les digo, porque no los quiero desilusionar, que el control que ustedes quieren o creen que van a tener durante la etapa del contrato realmente no existe. El realtor pierde una enorme cantidad de control durante el contrato. Por eso es que el realtor tiene que sentirse cómodo con el lender y con la compañía de título, porque el buen realtor, el realtor que tiene sus expectativas bien puestas, sabe que necesita coordinar con esas partes porque tiene menos control. Lo que el realtor no pierde es esa guía de expectativas y emociones y en muchas ocasiones de coordinar partes que vengan a la mesa que no se están hablando porque muchas veces el realtor es el único que tiene ese contacto con la otra parte de la transacción, del listing agent o el buyer's agent. Ahora, una vez que pensemos de la etapa de en medio, la parte contractual, Gaby Tedesco una vez me dio una frase que se llamaba From Contract to Closing. Y hablemos del contract to closing. Ejecutas un contrato y esa etapa se termina cuando ya se hace el cierre, nos tomamos la champaña, tomamos la foto, celebramos, lloramos, hacemos todo lo alegre. Esa etapa de contrato tiene 4 etapas dentro de eso. El periodo de inspección, que es donde se hace el due diligence, la debida diligencia, la investigación de los atributos físicos de la propiedad. Físicamente, ¿cómo está esta propiedad? Techo, eléctrico, fundaciones, estructura, plomería, aire acondicionado, mold, radon, etcétera. Y en este periodo de inspección, si usan el contrato as is residencial, que en mi opinión es el contrato más bondadoso para las transacciones residenciales, en este periodo el cliente, el comprador tiene el derecho de buscar, mirar y cancelar por lo que se le ronque la gana. Y este fue escrito de esa forma para darle confianza al comprador que ya está empezando a invertir en la propiedad, ya mandó un depósito, está pagando las inspecciones, está pagando el avalúo, pero si no le gusta la propiedad porque el sistema eléctrico había que cambiarlo o no está bien el techo o simplemente encontró otra propiedad que le gustó más, bueno, que cancele, siempre y cuando haya cumplido sus obligaciones durante el periodo de inspección. Un ejemplo, si vos tenés que hacer un depósito a los 3 días y no lo haces la inspección y no te gusta la casa, muchos abogados de vendedor van a tener un problema si después les cancelás porque el que falló el primer depósito fue el comprador. So, el comprador tiene que cumplir sus obligaciones como en cualquier contrato para preservar sus derechos, pero es en este periodo de inspección donde le vas a encontrar lo bueno, lo malo y lo feo de la casa.
porque este es el periodo que tenés para cancelar. Ahora, en la segunda etapa es la debida diligencia y legal y financiamiento. Aquí es donde el title company y el banco estamos corriendo para encontrar la información que necesitamos y hacer la investigación de la propiedad del punto de vista legal. Aquí es donde encontramos si hay hipotecas, aquí es donde encontramos si hay liens, aquí es donde encontramos si hay violaciones, permisos abiertos, etcétera. Y más que encontrarlos, ¿cómo le podemos hacer frente? ¿Y qué dice el contrato sobre cómo vamos a actuar? El contrato dice, por ejemplo, que el vendedor tiene que cerrar los permisos abiertos. El contrato dice que el vendedor tiene que dar un crédito. El contrato dice que el vendedor necesita revelar trabajos hechos sin permisos. Después nos vamos a la etapa de precierre y esto es una etapa muy corta, pero es la etapa de más estrés de toda la transacción. Una etapa de precierre puede durar 3 días antes del cierre, pero está muy llena de estrés. Quizás el banco no ha terminado los números, quizás no ha terminado de aprobar el préstamo, quizás hay un lien que todavía el condado no ha mandado el release, quizás hay uno de los vendedores que está de viaje y no ha podido confirmar cuándo va a firmar. Esta etapa de precierre, aunque es muy corta, tiene mucho estrés. Y esta es una etapa que si no hemos construido la relación humana de confianza entre el realtor y la compañía de título en todas las etapas anteriores, aquí todo el mundo va a andar como loco. Y el realtor que no tiene la práctica de muchas transacciones, se va a sentir como que se le está cayendo el cielo. Se va a sentir vulnerable. Se va a sentir como que su comisión está en riesgo. Se va a sentir como que el cliente está en riesgo, porque es una etapa muy intensa. Entonces, les cuento esto, no para que no traten de reducir la complejidad de esta etapa con lo que esté en su control, pero es para que se animen a que vayamos construyendo esta relación lo más temprano posible, porque nos vamos a necesitar los unos de los otros para cerrar exitosamente esta transacción. Y Folio ha cerrado miles de transacciones y cada transacción es diferente. Si con Janet yo cierro una transacción difícil, terminamos con la lengua fuera los dos. Pero si con Janet cierro 10 transacciones difíciles, es posible que cerremos con la lengua fuera, pero ya tenemos una mecánica, ya tenemos una confianza, ya sabemos qué tenemos que ir buscando y ya se siente un poquito menos intenso y estresante porque confiamos unos en los otros. La última etapa es la etapa del cierre y esta etapa, más que una etapa, es el momento de cerrar. El walkthrough se tiene que dar. Se firma el paquete del préstamo, se firma el paquete del asegurador, recibimos los fondos y según los settlement statements que se firman, se desembolsan. Y con el desembolso ya tenemos el derecho de llevar los documentos originales al registro. Ahora, dentro de cada una de estas etapas hay unas fechas de contrato claves. Durante el periodo de inspección te encontrás el effective date, ese es el día que se comienza oficialmente la transacción. Tenés usualmente el primer depósito, usualmente se solicita, se hace la aplicación al condominio, se hace la aplicación al préstamo usualmente en este periodo. Tenés obviamente el fin de este periodo de inspección y tenés muchas veces un segundo depósito. Solo que ustedes vean ahí con un asterisco es porque no aplican en todos los contratos. No todos los contratos tienen un condo, no todos los contratos tienen un préstamo, no todos los contratos tienen 2 depósitos. Ahora, una vez que pasas el periodo de inspección y entras a la debida diligencia legal y financiera, tenés otras etapas claves. ¿Para cuándo tenés que aprobarte el préstamo? Si hay o no hay una fecha final para el avalúo y el Title Evidence Deadline, que es la fecha tope que permite el contrato para entregarle notificación al vendedor de cualquier defecto de título que pueda prevenir el cierre. ¿Ok? Tercero, en el precierre usualmente vas a ver el Condo Approval Deadline y el walkthrough. El walkthrough no tiene una fecha formalizada en el contrato, aunque el contrato hace mención del walkthrough como condición de cierre y usualmente se hace el día del cierre o el día antes del cierre.
Y luego, en la etapa del cierre, ya es el closing date, la fecha de cierre de contrato. Ahora, mucha gente pregunta, entonces, ¿cuándo me involucro con folio? ¿Ok? El mejor momento para que un agente de real estate pueda ganar una negociación es en el precontrato. Por ende, nosotros invitamos a los agentes a que nos contacten antes de que el cliente firme. Aquí es donde entra mi equipo con Laura, con Pamela, las dos están en esta llamada. Nosotros tenemos a 25 personas expertas en nuestro equipo y ojo, son expertas pero no son perfectas. Esas son dos cosas distintas. Pero somos expertos porque incluso somos expertos en decirte que si hay algo que no tenemos la respuesta, la vamos a ir a encontrar. Y eso es bien importante. Ahora, en esta etapa de precontrato, parte de lo que tenemos que apoyarlos es en identificar los contextos de la transacción, porque ya establecimos que cada transacción es diferente, o cada una de esas transacciones va a tener una serie de, de características que van a impactar la experiencia de cierre. ¿Cuáles son esos tipos de características? Algunas son el tipo de propiedad. No vas a gestionar igual un condo que un terreno vacío. No vas a gestionar igual un multifamily que una casa que no tiene asociación. No vas a gestionar igual una transacción en cash que con préstamo. Esos contextos nos impactan la transacción. Y muchos de los contextos que impactan más son contextos relacionados al vendedor. Si el vendedor está vivo o está muerto. Si el vendedor está casado o está soltero. Si el vendedor está en Miami o está en Europa. Si el vendedor tiene una hipoteca o tiene un home equity line of credit. Si el vendedor vivió en la casa o no vivió en la casa. So, esos contextos, muchas veces precontratos, no los vamos a poder predecir. Por eso es que prepararnos con los contactos, con los contextos que sí podemos predecir, van a reducir la cantidad de estrés durante la transacción tremendamente y les van a dar a ustedes una herramienta para negociar mejor. Ahora, ¿por qué coordinar antes de la etapa de ejecutar el contrato? Nos preparamos, nos anticipamos a las fechas claves. Podemos dar estimados de costos claros para darle una expectativa al cliente. Muchas veces podemos aclarar el rol del escrow agent con el closing agent porque en folio, en las transacciones de Avanti, la mayoría de las veces el escrow agent va a ser Avanti, no va a ser folio. Y en el transcurso de la transacción, mucha gente confunde que el escrow agent va a ser la compañía de título, lo cual no es así. So, si ustedes han visto un contrato que dice que AvantiWay es el escrow agent, AvantiWay a cada rato nos está reenviando correos del banco que le mandaron a AvantiWay para que les manden la información de título. Y AvantiWay no es una compañía de título. So, hablando de los costos y de quién paga qué, aquí tenemos una muestra de algunos costos típicos, por ejemplo, los impuestos de la transferencia de la escritura que típicamente le quedan al vendedor, los estopos del condominio que le quedan al vendedor, la preparación de los documentos de entrega de transmisión de título y las gestiones de FERPTA al vendedor. Y al comprador les tocan los surveys, los gastos de impuestos relacionados al mortgage, los gastos de registro del TID, y luego todos los gastos del seguro de título, que como habíamos conversado acá, depende de quién los va a escoger. Esos incluyen el seguro, el title search y el lien search. Y aquí en este blog, yo los invito a que hagan el link a ese código QR, los va a llevar a un escrito que hicimos, está en inglés y en español, que les da un detalle muy detallado, valga la redundancia, de quién paga qué, ¿verdad? Y los que no tienen chance de escanear el código QR, no se preocupen porque posterior a esto les vamos a mandar un email de follow-up con esos recursos. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que nosotros recibimos es ¿cuánto cuesta hacer un cierre? Y para poder barajárselos, desmenuzárselos, como decimos en Nicaragua, con la comida rica que tenemos desmenuzada, vamos a entender que hay distintas clases de gastos que se hacen en una transacción. Tenés los gastos relacionados al título, tenés los gastos del gobierno, los fees, los taxes, tenés otros gastos
dependiendo del contexto. Después tenés los gastos de préstamo, que solo aplican en un módulo de préstamo, y tenés el dinero que el lender requiere depositar para desembolsar el préstamo. Obviamente, en el 4 y el 5 solamente aplica si hay un mortgage. Entonces, lo que aquí hicimos es que pueden ver que estos primeros tres gastos, no importa si es cash o es mortgage, más o menos, si es cash o es mortgage, son lo mismo. Y cuando yo pongo 0.75 a 1.5%, es porcentaje del valor de venta. So, el gasto de estos primeros tres combinados, más o menos es el 1% en cash o mortgage. Pero hay un rango. ¿Por qué? Porque algunos gastos son fijos. So, si tenés un gasto fijo de $1,000 en una casa de $200,000, es un porcentaje alto. Si tenés un gasto de $1,000 en una casa de $2,000,000, es un porcentaje bajo. Ahora, los loan expenses pueden sumar entre el 0.75 y el 1.5. Hoy en día estoy viendo loan expenses hasta más caros porque la gente está pagando más para bajar las tasas de interés. Y para los prepaid y escrows, esto suma 1 al 1,5%. So, cuando vos sumas, vos tenés un rango del 0.75 al 1.5% del valor de la transacción cuando pagas en cash y del 3 al 5% cuando vos pagas con un mortgage. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos un curso gratuito que es un curso muy corto, son 5 videos de 5 minutos. Eh, Ese curso lo tenemos en inglés, pero si ponen los subtítulos en español o usan el traductor automático de YouTube, funciona perfecto. Y este Closing Cost Course le da una visualización súper detallada de qué son todos estos costos, qué costos caen en cada uno de estas categorías y cuánto cuestan. Ahora, para el costo de la póliza de seguro del dueño, ¿se acuerdan que yo les dije que el estado de la Florida tenía una fórmula complicada, pero tiene una tabla? Aquí está la tabla. Si el cliente de ustedes va a comprar una propiedad de $500,000, el seguro le va a costar 2,575. El seguro del dueño. Esto no incluye el seguro del banco. Pero el seguro del banco en la Florida cuesta un porcentaje mínimo cuando se compra con el seguro del dueño. En otras palabras, si vos le tenés que comprar al dueño 500,000 y al banco 500,000, no vas a multiplicar 2,575 por 2. Es mucho menos. Y en esta columna ustedes pueden ver que la relación del valor del seguro de título al valor de la propiedad es más o menos 0.5%. Entre más cara la propiedad, más barato el seguro porcentualmente. Y una vez que llegamos al $1,000,000, el porcentaje del valor del seguro contra el valor de la propiedad empieza a bajar estrepitosamente. Y esta es la parte complicada de la fórmula. Es una fórmula escalonada. Es una fórmula donde los primeros $100,000 cuestan más que los próximos $100,000. Por eso es que la compañía de título, Folio Title, por eso es que tenemos la política de crearle las cotizaciones y darle la visibilidad de cuánto puede esperar su cliente. Ahora, hay una fórmula que los clientes en su mente, después de que los conocen a ustedes, le enseñan la casa de sus sueños, están súper entusiasmados. El cliente regresa, está cenando y está con un nervio horrible porque no sabe cuánto dinero va a necesitar. ¿Cuánto dinero necesito para comprar? Y esa fórmula se llama el cash to close, que es la diferencia entre el precio de venta menos los depósitos, menos el préstamo que se está solicitando, más los costos de cierre. So, digamos que el precio de compra son 500,000. Digamos que hay un depósito de 100,000. Faltarían 400,000. Digamos que hay un préstamo de 400,000. Estás en cero. Pero hay costos de cierre de 10,000. Entonces necesitas traer a la mesa $10,000. Este cash to close es la fórmula para que el cliente sepa cuánta plata tiene que traer a la mesa de cierre. Ahora, ¿cómo se mueve el dinero? En el mundo de los cierres se mueve por transferencia bancaria, por same day wire transfer, no por ACH, no por cheque, por wire.
¿Por qué? Porque el contrato claramente dice que tiene que ser collected funds y la definición de los collected funds solamente la cumple o un wire transfer o un mecanismo de transferencia digital que se llama RTF, que hoy en día no todos los bancos lo pueden usar. So, popularmente lo que es aceptable es el wire. So, si el cliente quiere traerte un cashier's check al cierre, no va a poder cerrar. Entonces, la otra parte de esto es que hoy en día, más que nunca, hay mucho intento de fraude. So, el wire transfer tiene que ser confirmado y reconfirmado con la parte al que le estás mandando el dinero. Y si es con folio, nosotros te mandamos instrucciones de transferencia que llamamos encriptadas, llámese incompletas. Nosotros hemos tenido clientes que nos han echado verbos porque dice que cómo es posible que le mandamos unas instrucciones de transferencia incompleta. ¿Cómo es que va a ser la transferencia? Pues obviamente ese es el propósito, que el cliente nos llame para que le podamos completar la información y que el cliente sepa que está mandando al lugar seguro. Yo he compartido con algunos de ustedes que para mí el cliente más peligroso es el cliente que no hace preguntas porque no está poniendo atención. Piénsenlo. Si yo te mando una instrucción de transferencia y dice en letra roja, grande, negría, llamen para completar la información y yo no escucho de ti, ¿a dónde conseguiste la información? So, para el tema de las transferencias bancarias, es un tema tan delicado que hay que coordinar muy bien, y esto es una de las áreas donde usamos mucho el WhatsApp como canal encriptado para confirmar transferencia. Ahora, ¿qué pasa si un cliente, digamos que vos tenés un cliente, el cual fuera, y el otro cliente, y los dos deciden usar la misma casa de título? Eso es fantástico. Desde el punto de vista de que hay mucho menos coordinación que hay que hacer con terceros. Obviamente es más fantástico si es folio y si ustedes lo escogieron, porque ustedes saben la calidad del trabajo. Es menos fantástico si otro cliente escoge otra casa de título y tu cliente cree que para ahorrarse dinero se va a ir con esa casa de título. Perdiste completamente el control. Más o menos todas las casas de título andan con los mismos costos, más o menos. Por eso es que querés que escogerlo para tu cliente. Ahora, si vos tenés al comprador y el vendedor quiere escoger su abogado, no hay problema. La compañía de título coordina con el otro lado. Coordinamos los documentos, coordinamos las transferencias, nos intercambiamos los emails. Ahora, si ustedes tienen a un vendedor y no van a hacer el cierre, es decir, el vendedor solamente necesita una representación legal, la compañía de título no puede representar legalmente a un cliente. Solamente un abogado. Y el abogado nuestro, Nelson Taracido, lleva muchísimos años, más de 25, siendo uno de los abogados más reconocidos del estado de la Florida por las compañías aseguradoras como agente de real estate transaccional. Y él puede representar al cliente. ¿Cómo apoyamos a los realtors? Bueno, guiando al comprador y al vendedor. Ustedes no se tienen que echar encima toda la explicación de la compañía de título, no tienen que ser intermediario de la compañía de título. Ustedes son coordinadores y gestores de confianza. Nosotros hacemos la parte que nos toca para que ustedes el trabajo de ustedes sea más liviano. Se hace la coordinación de documentos y la coordinación del cierre y el soporte continuo. Y aquí es donde tenemos la magia de WhatsApp. Cada transacción, cada realtor puede tener un grupo de WhatsApp con nuestro equipo. Es un grupo privado, seguro, encriptado, y ahí ustedes nos pueden preguntar lo que quieran. Porque muchas veces ustedes tienen una pregunta y ustedes no quieren que el cliente sienta que ustedes no saben lo que están haciendo. Yo nunca clasificaría eso. El que a mí me hace una pregunta es una pregunta importante. Al quien a Pamela o a Laura o a Natalia le hacen una pregunta, o a Abdul o a Katuska, es una pregunta importante. Entonces, en ese canal de WhatsApp podemos ser más abiertos.
Hoy me llamó una realtor a mi grupo de WhatsApp con ella y me dijo, Ricardo, honestamente tengo una pregunta súper tonta, pero no sé la respuesta. ¿Me puedes ayudar? Entonces ese es un grupo de WhatsApp encriptado y seguro para los realtors. Los clientes van a tener un grupo para ellos, con ustedes el realtor. Y eso le va a dar la confianza al cliente que puede hablar directamente, puede hablar de inquietudes y va a ver que el realtor lo está acompañando y va a ver que la casa de título lo está acompañando desde precontrato, durante el contrato y post cierre. En estos últimos días con Catuska hemos estado en el chat con un cliente que cerró un mes que estábamos esperando que se liberara un documento del condado y el cliente estaba de viaje y básicamente el cliente nos estaba preguntando cómo iba la situación y perfectamente lo estábamos hablando, aunque ese contrato cerró hace 30 días. Errores comunes y cómo evitarlos. Bueno, un primer error, contactar a la compañía de título demasiado tarde. Yo tengo realtors que no nos contactan hasta después del periodo de inspección. Y no está malo, pero créanme que pone mucha presión sobre los tiempos. ¿Ok? Los invito a que nos involucren desde antes, desde el precontrato. Otro error, enviar el contrato y los datos con fechas, con retraso. Nosotros podemos recibir un contrato e inmediatamente mandamos los correos dentro de 24 horas a ustedes y los clientes con solicitud de información. Si un cliente se toma 3 semanas para contestar eso, créanme que se va a atrasar el cierre. Y si el cliente tiene un préstamo, el atraso del cierre que generó el cliente puede costarle más dinero. Eh, un error es prometer fechas de cierre poco realistas sin coordinar las partes. Es tan común escuchar que el cliente y el lender dicen que van a cerrar en 20 días. El lender no puede cerrar si el vendedor no ha hecho lo que necesita para entregar la propiedad, tanto físicamente como legalmente. Por ejemplo, si un vendedor tiene una línea de crédito, las líneas de crédito se gestionan diferente que los préstamos hipotecarios del punto de vista legal. Si el buyer quiere cerrar en 20 días y el vendedor no ha podido solventar su línea de crédito, no hay cierre. No hay cierre por protección del buyer. No se puede emitir una póliza de título. Si no se está coordinando el lender, el comprador, el realtor, la casa de título, le vamos a dar una expectativa poco realista al comprador. O cuando la compañía de título dice, el cliente está listo para cerrar y el lender dice, yo ni siquiera he obtenido el condo questionnaire del condo. Eso es un error, no coordinarse, porque nadie es el dueño de la razón en las transacciones. Todo el mundo tiene un proceso paralelo. Y aunque yo creo en lo personal que las compañías de títulos son las que deben de tomar ese rol de coordinación, eso es muy distinto de decir que la compañía de títulos es la que siempre tiene la razón. Eso es falso. Esto es un trabajo colaborativo y en equipo. Otro error, dejarse llevar de información parcial. Todos los días yo recibo llamadas de ustedes que están muy nerviosos y alterados. Es que me dijo la listing agent tal cosa. Bueno, es que me dijo el lender tal cosa. Bueno, yo como política, como no sé nada, yo levanto el teléfono y llamo a preguntar. Fulanito, me está llamando la realtor, me está diciendo X, Y y Z. Por favor, no entiendo. Explícamelo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas? Eso es muy distinto a que te manden a vos a ser vocero para que lleves las malas noticias a todo el pueblo. Eso no es justo. Y así eso no es una transacción bien llevada. Pero obviamente si te meten miedo vas a estar nervioso. Traer cheques personales o ACH el día del cierre, grave error. Eso no va a poder cerrar, solamente los wires. Ahora, ¿qué ha pasado que un cliente mandó $5 de menos porque el banco le cobró un fee? Bueno, si trae un cheque de $5, vamos a hablarlo. Pero más allá que algo así, no van a encontrar excepciones. Luego, perder de vista los plazos del contrato. Yo creo que no me equivocaría si yo no soy una persona que apuesta jamás, pero
digamos que yo lo fuera, yo les apuesto que no hay ni una sola persona en esta llamada que no tiene un teléfono inteligente. Y todos sus teléfonos inteligentes tienen un calendario. Y todos sus teléfonos inteligentes tienen una alarma. So, el primer día de la transacción, Folio Title le manda las fechas claves del contrato oficial. Si ustedes lo revisan y ven un error, nos dejan saber y se corrigen. Si están correctas, abren su telefonito y abren sus alarmas y ponen una alarma. Porque ustedes pueden poner una alarma un día antes, 2 días antes, 3 días antes, para anticipar. Si ustedes tienen un periodo de long approval de 30 días, pónganse una alarma el día 25. Si no tienen el long approval para el día 25, es el día 25 que empiezan a correr, no el día 30. Ustedes tienen un verdadero superpoder porque gestionan las expectativas, ayudan a silenciar el ruido y se pueden apoyar en nosotros como Title Sherpa, como guías de transacción, porque no tienen control absoluto sobre el procesamiento del contrato, del cierre, del préstamo, pero 100% influyen sobre la tranquilidad emocional del cliente. Folio tiene una experiencia premiada. Hoy en día estamos dentro de los top 15 agentes en el estado de la Florida de los aseguradores de títulos. Tenemos un soporte bilingüe y nuestro abogado hasta habla portugués. Hacemos muchos cierres en portugués. Una comunicación constante, algunos dirían un poco abrumadora, pero prefiero que me regañen por sobrecomunicar a que no escuchen de nosotros porque estamos subcomunicados. Si ustedes no están escuchando de nosotros, hay algo que corregir. Si ustedes llaman a esta oficina, es posible que el quien están tratando de buscar está en una llamada, está en otra transacción. Los tenemos que llamar de vuelta. Ese es el compromiso. Al igual que les pedimos el compromiso que si hay un email que se envía, porque es el método de comunicación oficial, necesitamos contestación. Tenemos una plataforma segura de lujo que se llama Qualia, un acompañamiento total de precontrato, postcontrato y siempre, siempre guiado por valores. Aquí no van a escuchar que nos vamos a hacer un atajo, nos vamos a ir por la zurda, vamos a hacer algo bajo la mesa. Cero, no existe, no existe. No existe. Y eso no significa que no vamos a encontrar soluciones o vamos a encontrar una vuelta. Siempre se puede encontrar una solución haciéndolo correctamente. A veces hay que esperar un poquito más, a veces va a costar un poquito más de dinero, pero se puede encontrar una solución correcta. Tenemos un equipo absolutamente de lujo, compuestos de subequipos. El onboarding team es el que abre todas las transacciones, el que se asegura que todos los documentos iniciales estén correctos, el que les manda las cartas y asegura que se contesten. El Relationship Manager es el punto de contacto principal durante la transacción. Este es el que te va a acompañar en el chat del Realtor, en el chat del cliente, al quien vas a llamar cuando querés llorar porque no sabes qué hacer. Este es el Relationship Manager. El processor y el closer es el experto técnico legal que está gestionando el traspaso. El coordinador de cierre, que es el que en la fecha de cierre va a notarizar, firmar los documentos. El funding y el post-closing es el quien va a asegurar que el contablemente esté bien contabilizado, que haya entrado el dinero correcto y a quién le vamos a pagar correctamente. Y durante todo ese proceso, un equipo de soporte que incluye muchas de las personas que ven el día de hoy que tienen el amarillo de folio, donde ustedes pueden llamar a hacer una pregunta o preguntar sobre un adendum o cómo manejo esta situación si no están con su relationship manager. Folio tiene una comunicación intensa por diferentes medios que más les convenga. Nuestros grupos de WhatsApp encriptados han sido una fenomenal herramienta, particularmente para los clientes extranjeros. Un soporte bilingüe, plataforma segura, relationship manager dedicado, una experiencia y guía de un abogado con más de 25 años de experiencia, top 15 en el estado y educación continua como las que están viendo. Por eso es que nos sentimos tan confiados
en decir que somos una plataforma para el crecimiento financiero de real estate agents y mortgage brokers, porque con Folio de la mano creemos que ustedes pueden tener una carrera de real estate más exitosa y con más beneficios financieros. Y por eso es que tenemos la confianza de pedirles a ustedes siempre, si ustedes conocen a un realtor que nos pueden referir. Ustedes conocen a un realtor o a un mortgage broker y por supuesto a un cliente que ustedes creen que nosotros le podemos servir. Estamos para eso, para apoyarlos a ustedes. Los invitamos a que estén en comunicación con nosotros. Si tienen una transacción nueva, tenemos un portal para subir las transacciones nuevas en nuestro website o lo pueden mandar al welcome@foliotairo.com. Si necesitan una cotización, aquí está Laura y Pamela, que le pueden mandar un email a quotes@foliotairo.com. Nos pueden llamar o pueden ir a nuestro website, que hay muchas herramientas y educación continua.